Los 12 trabajos de Hércules es algo que vamos a ver a lo largo de hoy. Y yo lo estuve pensando bastante, porque podría hacer la clase tradicional, común y regular. Yo soy de Acuario, no me pidan mucho eso, en el sentido de describir Dios por Dios. Lo voy a hacer, pero quiero adentrarme en algún mito para que entiendan ustedes el conocimiento hermético, porque si no, no tiene gracia. Si no, lo leemos de cualquier librito de mitología y se acabó. Entonces, vamos a presentar, aprovechando que la clase que viene creo que la tiene la licenciada Gentile, ¿no? Es una excelente psicóloga junguiana y mejor astróloga, muy buena. Vamos a aprovechar a presentar los grandes dioses de la mitología griega. Esto lo vamos a hacer un poco a vuelo de pájaro, porque en realidad lo van a encontrar en cualquier parte. Estamos hablando de un triunvirato que se da, por lo general, en casi todas las religiones. Ahora les voy a explicar. Ese triunvirato, más tarde o más temprano, pasa a fusionarse en algunos casos en uno. O sea, del 3 se hace el 1. Esto simbólicamente tiene su importancia, pero arranquemos con los griegos. El triunvirato que surge son 3 hermanos que van a ser el mayor, Hades, el del medio, Poseidón, y el más joven, por decirlo así, Júpiter. También hay una hermana que va a ser Hera. Después de una división en cuanto a lo que va a ser el universo, queda Júpiter como el dios mayor, Poseidón, que va a ser el Neptuno romano, porque insisto, los romanos copiaron todo a los griegos, no crearon nada, va a ser el dios de los mares, y Hades, que va a ser Plutón, va a ser el dios de las profundidades, del reino subterráneo. Se dice que Hades es el dios del Averno, de los infiernos. Esto es correcto, pero es correcto parcialmente. En este caso hay que darle un poco la razón a los romanos, que se llaman Plutón. Porque Hades también, Plutón quiere decir el rico, el millonario, el que tiene. Uno de los atributos de Hades, precisamente, es que todos los secretos, todos los tesoros ocultos bajo la tierra le pertenecen. Así pues, por ejemplo, un pozo petrolífero o un tesoro escondido serían parte del reino de Hades. Como también son parte del reino de Hades los volcanes. Por eso, precisamente, este dios no tenía, es el único que no tenía altares, porque toda grieta en la tierra, todo precipicio, toda hondonada, constituía un altar de Hades. Hades, como dije, el hermano mayor, es un dios muy importante, y tan importante como introvertido y solitario, porque convengamos que no a mucha gente le gustaría vivir en el mundo subterráneo. Entonces nos vamos a encontrar con que hay toda una especie de séquito que responde a Hades. Voy a mencionar algunos nomás. Hay un barquero que se llama Caronte,
que hoy por hoy es lo más parecido a la representación de la muerte. Se le ha cambiado la pértiga, que era con la cual empujaba la barca, y se le ha puesto una guadaña. Caronte efectivamente era un individuo que tenía una especie de gran capucha de capa negra y era un esqueleto. Y si vos le dabas, si no se lo dabas, olvídate, ¿no? Pero si vos le dabas una monedita que los griegos llamaban óbolo, te cruzaba del lugar de los vivos, de la orilla de los vivos, a la orilla de los muertos. El óbolo es algo que todavía es una palabra que todavía se usa y existe en muchas culturas la costumbre de enterrar al muerto con, los griegos lo hacían con una moneda en la lengua del muerto o en los ojos. Este es el óbolo. ¿Y qué hacía Caronte con eso? Bueno, primero se cobraba el viaje, después te cruzaba uno de los 7 ríos, que en realidad esto era una especie de lago, que es el más conocido, porque era justamente cuando te cruzaba Caronte, que se llama la Laguna de la Estigia. Y uno dice, Estigia, qué lindo, qué feo, pero ¿qué quiere decir? Muy sencillo, el olvido. Porque Caronte se preocupaba más o menos de que a la mitad de la travesía te salpicaras con algunas gotitas de su pértiga, del agua de la laguna, y con eso vos te olvidabas absolutamente de toda tu existencia anterior. Otro personaje que habitaba el inframundo, el mundo de Hades, es un animal, pero es un animal totalmente mítico, totalmente mitológico, al cual se le han adjudicado 2 y hasta 3 caras. Ahora voy a precisar una cosa que es mucho más importante que esto, los lentes, que deben andar por ahí. En algún lado en el escritorio. Decía, algunos se confundieron con el hermano se llamaba Ortro y tenía 2 cabezas, entonces le adjudicaron 2 cabezas, pero es un error. Este tenía 3 cabezas, me estoy refiriendo... ¿Estos? Perfecto, gracias. De nada. A Cerbero, que todo el mundo dice el can Cerbero. No, es Cerbero. Lo que pasa es que Cerbero era un perro, entonces es el can Cerbero. Cerbero era el guardián del infierno, que no dejaba, del Hades, del Averno, decía que no dejaba pasar a cualquiera, ni dejaba salir tampoco. De hecho, muy poca gente pudo burlar, digamos, al reino de Hades, entrar en el mundo de Hades. Fueron 3, básicamente, y no es casual esto. Fíjese que atrás de todo esto hay un simbolismo tremendo, ¿no? Uno fue Hércules, llamado Heracles también. Con Hércules pasa algo parecido a lo que yo decía del nombre, porque el nombre original de Hércules no era ni Hércules ni Heracles. ¿Saben cuál era? Alcides. Como con ese nombre no iba a pasar a la posteridad, quedó Hércules. Pero su madre, Alcmena, para no irritar, porque era hijo extramatrimonial, como la gran mayoría de los dioses, porque Zeus no dejaba títere con cabeza, Alcmena, para quedar bien, le puso Heracles, que quiere decir presente para Hera o regalo para Hera, para congraciarse con la diosa, cosa que no logró ni por casualidad, y Hera fue, a lo largo de toda la vida de Hércules, vida heroica, peligrosa y, si se quiere, típica del héroe trágico,
fue su gran enemiga, su archienemiga. Las grandes hazañas que terminó haciendo Hércules en realidad eran intentos de asesinato de Hera, que no se bancaba, no soportaba, ¿no es cierto?, esta infidelidad de la cual Hércules la hacía constantemente presente. Uno va a decir, pero Hera no era la hermana, usted no dijo que era la hermana de Zeus, que había nacido junto con Zeus y con Hades y con Poseidón. Sí, pero estamos hablando de la cultura griega, que tenía otros parámetros familiares y tenía otros parámetros a nivel de sexualidad, eran parámetros diferentes. Esto es hablar, por ejemplo, de el incesto en el Antiguo Egipto. El incesto en el Antiguo Egipto, el gran problema que trajo fue precisamente que Cleopatra, que no quería saber nada con su hermano Ptolomeo, lo llama desesperadamente a Julio César para que la apoye. Pero lo usual era el casamiento entre hermanos. Y en los griegos, lamentablemente para nuestra cultura, estaba muy extendida la paidofilia, es decir, todo griego que se pensara un personaje más o menos irrelevante de la comunidad tenía que tener un séquito de mínima de feos. Así que no veamos con cosas raras el tema de que era la hermana y la esposa de Zeus. Estamos hablando de otra época, otra cultura. Y por otro lado, aprovecho para decir esto, los dioses griegos nos muestran, como dije hace un rato, un conjunto de todas las pasiones, todas las actividades, todas las actitudes, y diría todos los arquetipos que puede mostrar el ser humano. Bueno, estábamos con el cancerbero. El cancerbero tenía 3 cabezas y únicamente, que se supo, entraron 3. Uno fue el que mencioné recién, Hércules. Que Hércules, semidios, tenía la fuerza de su padre, Zeus. Se comenta que lo agarra al cancerbero por la cola, Hades le pide que no lo maltrate, se lo lleva a Euristeo, esto lo vamos a ver dentro de un rato, y después lo deja suelto y el Can vuelve a custodiar el infierno. Esta fue una. La otra fue debido a un héroe que es espectacular, porque es el único héroe griego que no es trágico. Todos los héroes griegos son trágicos. Aquiles, los 2 Ajax Telamón, Ajax de Oileo, Diomedes, Agamenón, que lo matan ahí en la tina del baño, como después lo mataron al triunvirato del terror, a Marat. Son todos héroes trágicos. Por el lado de los troyanos también, ahí lo tienen a Héctor. El único que no es héroe trágico, que es un trickster y que se caracteriza por 2 cosas. Primero, porque es un trickster, maldito si quería ir a la guerra. Segundo, porque es el paradigma de la inteligencia. Y tercero, porque era el único mortal, porque todos los demás son hijos de dioses, de mínima. Sos hijo de Poseidón, sos hijo de Éolo, sos hijo de Afrodita, en el caso de Eneas, otro héroe trágico. Ulises no, me estoy refiriendo a él, a Odiseo o Ulises. Por eso era el protegido de Atenea, pero esta es otra historia que la contó Homero muy bien en la Odisea, que también tiene un simbolismo esotérico espectacular. Hoy me voy a limitar a los trabajos de Hércules, todo no se puede. Entonces Ulises burla al cancerbero justamente por su inteligencia. Ahí tenemos a 2, Hércules y Ulises. Y hay un tercero que yo diría que es la variable sensitiva pura, la subvariable sensitiva pura de Jung, que está simbolizado en el mejor
músico que dio la humanidad, supuestamente, que fue Orfeo. Orfeo toca su lira y el cancerbero se enternece, se emociona y lo deja pasar. Entonces, tenemos a Caronte y tenemos a el perro Cerbero. ¿Y qué más tenemos? Bueno, se podrá decir lo que uno se le ocurra de Hades. Se dice que Hades, y esto la culpa la tiene mucho Walt Disney. Walt Disney tiene la culpa de todos los males del mundo, acuérdense siempre de eso. Es un dios malo. Es un dios absolutamente imparcial. En el Averno existía, cuando las almas iban a parar ahí, después de que cruzaran por la laguna de la Estigia con Caronte, un tribunal, que también era parte del reino de Hades, conformado por 3 grandes jueces, que eran Minos, Radamante y Éaco. Entonces ahí los jueces evaluaban todo lo que el individuo, el alma, había realizado. Y en función de eso se veía a qué lugar del Averno iba a ir a parar. Porque nosotros tenemos la imagen, que es una imagen judío-cristiana del Gehenna judío y del infierno cristiano, y lo pensamos como lo pensó Dante, ¿no es cierto?, en la Divina Comedia, y no es este el reino subterráneo de Hades, sino que se trata de un inframundo donde por supuesto hay niebla y oscuridad, pero hay distintos lugares. El guerrero, por ejemplo, que fue destacado, que ha sido un héroe, un Aquiles, pónganle, ¿no? Un Patroclo, un héroe de la Ilíada importante, iba a parar a un lugar espectacular, que era el llamado Campo Elíseo. Está en les Champs-Élysées, en París, justamente, en honor a los campos elíseos griegos. Por el contrario, aquellos que habían hecho crímenes execrables, caso Tántalo, caso Sísifo, caso Licaón, iban a parar a la parte más oscura del Averno, al Tártaro. Y ahí sí agarrate, porque eso era bravo. Tántalo, por ejemplo, que un rey muy inteligente, que los quiso engañar a los dioses, los invita a comer y les sirve hervido a uno de los hijos. Entonces Teti se da cuenta que se come una costilla y lo condenan al famoso suplicio de Tántalo, que es apreciablemente conocido y no deja de ser un flor de suplicio, en el cual este personaje está atado a un poste de madera, no tiene la menor posibilidad de moverse, salvo la cara, que hace movimientos hacia arriba y hacia abajo. Está muerto de hambre y abajo hay comida, vides, frutas, todo. Cuando baja, desaparece. Y lo mismo pasa con el agua. Hay agua patada, pero cuando quiere tomar agua, el agua baja. Entonces, ese es el suplicio de Tántalo. Después tenemos el suplicio de Sísifo, otro rey inteligentísimo que tuvo la mala idea de morirse, burlarlo a Hades y resucitar. Entonces
es condenado a lo que se llama el suplicio de Sísifo. El suplicio de Sísifo consiste en llevar una roca apreciablemente grande, subirla por una montaña hasta que llegamos a la punta. Y cuando llegamos a la punta, la roca, por supuesto, se cae. ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buen día. Se cae por el otro lado. Y Sísifo está condenado a hacer esto nuevamente. Y así ad infinitum. Es el trabajo de nunca acabar. No sé si oyeron esa expresión, es un trabajo de Sísifo. Licaón, bueno, otro, ya lo nombré también, vamos a terminarlo, es el fundador, el creador de lo que se llama licantropía, que es una entidad antiquísima, muy vieja, psicopatológica. Kraepelin hizo una descripción de esto, y básicamente consiste, esto tómenlo por un lado o por el otro, no vamos a ponernos a discutir en este punto, en la posibilidad que tiene el paciente de pensar que se transforma en lobo, licántropo. Es lo que ha dado origen a, entre otras cosas, ¿no?, a los famosos hombres lobo, que, dicho sea de paso, es una leyenda. Yo hablé de los mitos y de las leyendas. Es una leyenda totalmente arquetipal que se da en distintos lugares que no tienen contacto o no tenían contacto entre sí, y siempre se dio. Empieza con Licaón en la zona de los griegos, y esto se extiende, por ejemplo, es el werewolf de los sajones, el lobisome de los portugueses, el lobizón o el bisón nuestro, que está supuestamente en el norte de la provincia de Buenos Aires, Corrientes, que es muy rica en folclore y este tipo de mitos, y parte de Entre Ríos.